A los 86 años, Alberto Vázquez, uno de los íconos más brillantes del cine y la música mexicana del siglo XX, vive una existencia que pocos habrían imaginado para una leyenda de su talla. Atrás quedaron los reflectores, los escenarios abarrotados y los gritos de miles de admiradoras que coreaban su nombre como si fuera un mantra sagrado. Hoy, su vida transcurre en una rutina silenciosa, casi fantasmal, donde la memoria del pasado se mezcla con las incertidumbres del presente. La leyenda que fue una vida de excesos, fama y romanticismo. En las décadas de 1960 y 1970, no había hogar mexicano en el que no se escucharan los acordes de El Pecador o Olvídalo. Alberto Vázquez, con su voz grave y aterciopelada, representaba no solo una moda musical, sino un estilo de vida. Era el galán rebelde, el amante imposible, el símbolo del hombre moderno que rompía con las tradiciones, sin dejar de cantar al amor con una intensidad desgarradora. Nacido el 20 de abril de 1940 en Guaymas, Sonora, Vázquez saltó a la fama desde muy joven. A los 20 años ya era considerado uno de los cantantes románticos más influyentes de México, y en pocos años más, incursionó con gran éxito en el cine, compartiendo pantalla con leyendas como Angélica María, Enrique Guzmán y César Costa. Su popularidad era tan abrumadora que su sola presencia garantizaba entradas agotadas en cines y teatros por todo el país. Los contratos millonarios, los discos de oro y las giras internacionales se convirtieron en parte de su rutina. Alberto vivió con intensidad su juventud y madurez. Coches de lujo, residencias exclusivas, noches interminables en Acapulco y amistades con personajes del jet set latinoamericano marcaron su historia. Fue un tiempo de esplendor, pero también de decisiones que con el tiempo cobrarían factura. El precio de la fama. Rupturas, enfermedades y soledad. La vida no perdona ni siquiera a los ídolos. Mientras Alberto brillaba en la pantalla y en los escenarios, su vida personal comenzaba a resquebrajarse. Vázquez tuvo varios romances mediáticos, algunos tan intensos como fugaces, pero ninguno de ellos logró convertirse en un refugio duradero. Su fama, su carácter fuerte y su adicción al trabajo fueron minando sus relaciones. Tuvo hijos, pero con algunos de ellos la relación fue intermitente, marcada por malentendidos y distancias emocionales que aún hoy persisten. La vida familiar de Alberto, al igual que la de muchos artistas de su generación, fue sacrificada en el altar de la fama. Años después, tras superar un episodio grave de problemas respiratorios y cardiovasculares, el artista reconoció en entrevistas que muchos de sus problemas de salud fueron consecuencia directa de sus excesos pasados. El alcohol, el tabaco, las noches de desvelo. No me arrepiento de haber vivido, pero sí de no haberme cuidado cuando más lo necesitaba. Confesó con la voz quebrada durante un homenaje en Monterrey en el año 2015. El paso del tiempo es implacable. Poco a poco, las ofertas laborales empezaron a disminuir. Las nuevas generaciones ya no lo conocían, y la industria del entretenimiento, siempre ávida de juventud y frescura, dejó de llamarlo. Alberto, sin embargo, se resistió a desaparecer. En sus últimos años activos, realizó conciertos nostálgicos con otros artistas veteranos, pero las limitaciones físicas comenzaron a pesar más que los aplausos. Los días de hoy, un retiro lejos del escándalo. A diferencia de otros artistas que prolongan su presencia mediática a toda costa, Vázquez optó por el retiro digno y silencioso. Vive actualmente en una residencia privada en la zona metropolitana de Guadalajara, alejado de la capital y de los medios. Sus apariciones públicas son esporádicas y rara vez concede entrevistas. Sus redes sociales, gestionadas por un asistente cercano, comparten de vez en cuando imágenes de archivo, saludos breves a sus fans o recuerdos de su carrera. Pero él ya no se expone. No quiere hacerlo. Vecinos aseguran que su vida diaria es tranquila, casi monástica. Se despierta temprano, lee los periódicos impresos, camina por su jardín acompañado de un bastón de madera tallada que recibió como regalo en su último cumpleaños. Come poco, pero con gusto.
Dice que aún disfruta de los sabores de su infancia, como los tamales de Sonora y el caldo de res con verduras. Tiene una enfermera que lo acompaña a diario y una cocinera que ha estado con él más de una década. Son pocas las personas que tienen acceso a su vida privada, pero todas coinciden en que, a pesar de su edad, conserva un espíritu lúcido y, a veces, irónico. Don Alberto tiene días buenos y días tristes. A veces canta en voz baja mientras se asoma por la ventana. Otras veces, simplemente se queda mirando el horizonte, como si buscara algo que ya no está. Cuenta una persona de su entorno cercano que prefirió mantenerse en el anonimato. Los objetos del ayer. Recuerdos que no desaparecen. Dentro de su casa, el tiempo parece haberse detenido. Las paredes están cubiertas de fotografías en blanco y negro, carteles de sus películas, premios de la Asociación Nacional de Actores, y discos de platino colgados como trofeos de una época que no volverá. Hay un piano antiguo, cubierto con una manta de terciopelo rojo, que ya no toca. No porque no quiera, sino porque sus manos tiemblan. Entre sus objetos más preciados, guarda un sombrero de ala ancha que usó en la película Perdóname mi vida, y una carta escrita a mano por Pedro Infante, que recibió cuando tenía apenas 16 años. Son testigos silenciosos de una vida que fue vertiginosa, apasionada, contradictoria. De vez en cuando, algún periodista logra contactarlo por teléfono. La mayoría de las veces rechaza hablar. Ya dije todo lo que tenía que decir sobre mi carrera, responde con voz firme. No busca homenajes ni reediciones de sus discos, ni tampoco documentales sobre su vida. El pasado es pasado. Solo quiero que me dejen en paz, dijo una vez, casi con melancolía. La salud y los miedos. A sus 86 años, la salud de Alberto Vázquez es delicada. Ha sido hospitalizado en varias ocasiones por complicaciones respiratorias y afecciones cardíacas. También ha tenido episodios de ansiedad nocturna y dificultades para dormir. Aunque se niega a trasladarse a una residencia geriátrica, su familia ha insistido en reforzar el cuidado médico en casa. No teme a la muerte, ha dicho, pero sí a la decadencia. Morir es natural. Lo que no quiero es convertirme en un estorbo, en alguien que ya no puede levantarse solo, ni reconocer su propio rostro, confesó en una conversación privada con un amigo íntimo. A pesar de eso, se esfuerza en mantenerse activo. Escribe cartas, escucha música y a veces revisa antiguos guiones de películas que nunca se filmaron. Su médico personal ha dicho que, si bien hay deterioro físico propio de la edad, la mente de Alberto sigue siendo aguda, con una memoria prodigiosa para nombres, fechas y canciones. Es capaz de recordar los arreglos musicales de su primer disco con una precisión admirable. El cariño de los fans. Cartas que llegan sin cesar. Aunque ha pisado mucho tiempo desde que pisó un escenario, el cariño del público no ha desaparecido. Cada semana, Alberto recibe cartas de admiradores de todo el mundo. Desde Chile hasta España, le escriben para agradecerle por las canciones que marcaron su juventud, por las películas que los acompañaron en momentos difíciles, o simplemente para desearle salud y paz. Él lee algunas de esas cartas en voz alta. Se emociona. A veces llora. No por tristeza, sino por gratitud. Sabe que pocos artistas logran lo que él consiguió. Trascender generaciones, dejar una huella que no se borra. Y eso, en el ocaso de la vida, vale más que cualquier premio. La vejez no perdona. Y cuando llega para abrazar con sus dedos fríos a alguien que fue grande, que fue amado, admirado y deseado por multitudes, su impacto puede ser doblemente devastador. Para Alberto Vázquez, el paso del tiempo no ha sido solo un proceso físico, sino también emocional, mental y existencial. Tras décadas de ser el centro de atención, el alma de cada fiesta y el protagonista de sueños ajenos, hoy enfrenta la etapa más dura, la del olvido, el aislamiento y el cuestionamiento profundo de su propia identidad, el silencio tras los aplausos. Cuando se apagan los reflectores y los fans regresan a casa, lo que queda es el silencio. Uno pesado, denso, casi insoportable.
Durante años, Alberto Vázquez fue la imagen de la masculinidad romántica en México. Mujeres suspiraban por él, hombres lo admiraban o envidiaban, y productores lo buscaban como garantía de éxito. Pero ahora, encerrado entre las paredes de su casa en Guadalajara, ese eco lejano de los aplausos le devuelve preguntas sin respuesta. ¿Valió la pena?, se ha preguntado más de una vez, según confesó un allegado. Y es que no es fácil vivir con el fantasma de uno mismo. Su juventud quedó inmortalizada en películas y portadas de discos, y cada vez que enciende el televisor, puede verse más joven, más fuerte, más seguro. Pero el espejo actual le devuelve una imagen frágil. Piel arrugada, mirada cansada, cabellos blancos y una voz que ya no tiene el mismo poder. Esa confrontación diaria con su pasado ha generado en él una especie de melancolía silenciosa, una tristeza que no siempre se expresa con lágrimas, pero que se siente en el aire, en sus gestos, en sus silencios largos, las noches largas y la soledad emocional. A pesar de estar rodeado de asistentes y de contar con una enfermera que lo cuida con dedicación, Alberto Vázquez vive la soledad más profunda, aquella que no se alivia con presencia física, sino con compañía emocional. Muchas de sus antiguas amistades han fallecido, otras se han alejado por los años, y algunos familiares han elegido el silencio por conflictos del pasado. En las noches le cuesta dormir. El insomnio lo visita con regularidad, y cuando el sueño llega, lo hace con pesadillas. Sueños donde vuelve a estar en un escenario, pero nadie aplaude, o camina por un set de filmación vacío. Una y otra vez despierta agitado, jadeando, con la sensación de haber perdido algo que ya no puede recuperar. Le teme al olvido más que a la muerte, dijo en una entrevista a su exesposa, quien, a pesar de la distancia, mantiene una relación cordial con él. Y no es para menos, para alguien que vivió del amor del público, que construyó su identidad en base a la admiración ajena. El anonimato puede ser una forma de muerte lenta, la pérdida de control, el cuerpo que ya no obedece. Uno de los aspectos más dolorosos del envejecimiento para Vázquez ha sido la pérdida progresiva de control sobre su cuerpo. A lo largo de su vida, se mantuvo físicamente activo, incluso atlético. Le gustaba montar a caballo, caminar largas distancias y, en sus años de oro, era conocido por su resistencia en los conciertos, donde podía cantar durante horas sin mostrar señales de agotamiento. Hoy, sin embargo, cada paso requiere concentración. El bastón ya no es una elección, sino una necesidad. Las manos, antes firmes para tomar el micrófono o acariciar una guitarra, ahora tiemblan incluso al sujetar una taza de café. Es frustrante, ha admitido. El alma quiere correr, pero las piernas no responden. Además, ha tenido que enfrentarse a pequeñas pérdidas que, aunque puedan parecer triviales, son devastadoras para quien construyó una carrera con la voz. Los problemas en las cuerdas vocales, el desgaste natural de los pulmones y los efectos secundarios de medicamentos han alterado su tono, su fuerza, su seguridad al hablar. Muchas veces, prefiere callar antes que forzarse a decir algo. Los recuerdos que duelen, errores y arrepentimientos, con el tiempo y la distancia, incluso los más exitosos terminan revisando sus decisiones. En el caso de Alberto, no son pocos los momentos que lo persiguen como sombras. Relaciones rotas, contratos rechazados, oportunidades desperdiciadas, amigos traicionados por la fama, y palabras dichas en el calor de la arrogancia. Entre los arrepentimientos más grandes, según él mismo ha reconocido en entrevistas pasadas, está el no haber dedicado más tiempo a su familia. Su hijo, el también cantante Arturo Vázquez, mantuvo por años una relación tensa con él. Las diferencias generacionales, las heridas del abandono y la presión de crecer bajo la sombra de un gigante crearon un abismo difícil de cruzar. Yo quise que fuera fuerte, que no dependiera de mí, pero me equivoqué en la forma, dijo Alberto en una ocasión. Aunque con los años han reconstruido cierta cercanía, nunca ha sido igual. Y ese tipo de fracturas emocionales lo acompañan en su vejez,
como cicatrices abiertas. La depresión y la terapia que llegó tarde. No es raro que las figuras públicas, acostumbradas a la validación externa, desarrollen cuadros de depresión cuando esa atención se esfuma. En el caso de Alberto, los primeros síntomas aparecieron hacia sus 70 años, cuando notó que los conciertos ya no se llenaban como antes y que los medios lo llamaban solo para hablar del pasado. Durante mucho tiempo, se negó a buscar ayuda profesional. «Los hombres no lloran», decía, repitiendo una frase que lo marcó desde niño. Pero con el tiempo, la presión interna fue demasiado. Su médico personal, junto con su círculo íntimo, logró convencerlo de acudir a terapia. Las primeras sesiones fueron difíciles. Alberto no quería hablar. Se mostraba reacio, escéptico, incluso agresivo. Pero poco a poco fue abriéndose. Habló de su infancia en Sonora, de la falta de afecto paterno, de su hambre por ser admirado, de su necesidad de amor detrás del personaje fuerte que mostraba al mundo. Hoy, aunque no asiste con la frecuencia de antes, mantiene contacto telefónico con su terapeuta y reconoce que ese espacio lo ayudó a entenderse. «No soy solo un cantante. Soy un hombre con miedos, con errores y con ganas de encontrar paz», dijo en una carta que envió a un periodista que le pidió su testimonio para un libro sobre ídolos caídos. Los demonios del pasado. Traiciones, envidias y rivalidades. En su camino hacia el estrellato, Alberto Vázquez no estuvo exento de conflictos. Su personalidad fuerte, su competitividad y su necesidad de destacar lo llevaron a chocar con otros grandes del medio artístico. Se peleó con productores, discutió con colegas y hasta rompió contratos por decisiones impulsivas. Uno de los episodios más recordados fue su rivalidad con Enrique Guzmán, otro de los íconos de la época del rock and roll mexicano. Aunque en la actualidad ambos han restado importancia al asunto. Durante los años 60 y 70 protagonizaron varios desencuentros públicos, lo que generó rumores, titulares sensacionalistas y una polarización entre sus fans. Ese ambiente de rivalidad constante, si bien alimentaba su ego en ese entonces, hoy lo llena de vacío. Gasté energía peleando con personas que quizás solo querían compartir el mismo sueño, habría dicho en una conversación privada. El rencor ha dado paso a la reflexión, pero a veces el perdón llega tarde. Después de tantos años en la cima, y luego en el silencio, Alberto Vázquez ha aprendido a convivir con sus recuerdos, sus arrepentimientos y sus logros. A los 86 años, el hombre que alguna vez fue sinónimo de fama y rebeldía ha encontrado, en medio de su fragilidad, una nueva melodía, la de la aceptación. En este capítulo de su vida, el más tranquilo y quizá el más introspectivo, la leyenda se convierte en hombre. Y el hombre, finalmente, encuentra redención. Redefinir la vida desde la calma no fue fácil. Después de décadas corriendo de un escenario a otro, viajando sin parar, firmando contratos, protagonizando películas y alimentando una imagen pública cuidadosamente construida, detenerse fue como caer en un abismo. Pero con el paso de los años, Alberto comprendió que la calma no es una enemiga, sino una aliada para quien ha vivido intensamente. Hoy, en su residencia en Guadalajara, ha aprendido a disfrutar los pequeños placeres. Una taza de café caliente por la mañana, una caminata lenta por su jardín, una conversación pausada con su enfermera de confianza o la lectura de cartas de admiradores que todavía lo recuerdan con cariño. Para un hombre acostumbrado a la multitud, el valor de la intimidad se ha convertido en su refugio. Ha reemplazado los reflectores por la luz del atardecer que entra por su ventana. La música estridente de los escenarios ha dado paso a las melodías suaves que escucha en su viejo tocadiscos, boleros, tangos y rancheras que marcaron su vida. Su propia voz, reproducida desde antiguos vinilos, le recuerda que, aunque su cuerpo envejezca, su legado permanece. Reconciliaciones que curan. Uno de los logros más significativos de esta etapa ha sido la reconstrucción de la relación con su hijo Arturo. Durante años,
Padre e hijo vivieron una relación tensa, casi inexistente. El peso del apellido, las comparaciones constantes y las ausencias dejaron heridas profundas. Pero el tiempo, como siempre, fue suavizando los bordes. Hace unos años, tras una complicación médica de Alberto, Arturo viajó para visitarlo. El reencuentro fue emotivo. No hubo grandes discursos ni pedidos de perdón formales, pero sí un abrazo largo, silencioso, que dijo todo. Desde ahí, entonces, mantienen contacto frecuente. Han compartido almuerzos, risas, recuerdos. Incluso han grabado juntos una versión acústica de Olvídalo, como símbolo de unión y continuidad. Esa reconciliación le ha dado paz a Alberto. Ya no teme tanto al final, porque sabe que hay alguien que cuidará su memoria con respeto. No hay legado más grande que ser recordado con amor. Dijo en una breve aparición televisiva, una de las pocas que ha aceptado en los últimos años. Legado artístico, más allá de la nostalgia. Lejos de desaparecer, la obra de Alberto Vázquez sigue viva. En plataformas digitales, sus canciones acumulan millones de reproducciones. Jóvenes curiosos descubren su música, y generaciones mayores la reviven con nostalgia. En YouTube, los videos de sus películas y presentaciones televisivas siguen generando comentarios emocionados. Mi abuela me cantaba esta canción. Esta voz no se repite. Gracias por tanto, maestro. Varios proyectos han buscado inmortalizar su legado. Un documental titulado Alberto, entre el amor y el bolero, se encuentra en fase de producción, con testimonios de artistas, familiares y especialistas que analizan su impacto en la música y el cine mexicano. Aunque al principio se mostró renuente, finalmente autorizó el uso de su archivo personal para que las nuevas generaciones conozcan la verdad de su trayectoria. Además, su discografía ha sido remasterizada y relanzada en vinilo y edición digital. Incluso se ha propuesto declarar una fecha oficial en su honor en el calendario cultural de Sonora, su tierra natal, como reconocimiento a su aporte a la identidad musical mexicana. Filosofía de vida, el arte de soltar. Uno de los cambios más notables en el pensamiento de Alberto ha sido su manera de ver la muerte. En su juventud, la temía. En su madurez, la ignoraba. Pero hoy, en su vejez, la acepta. No con resignación, sino con serenidad. No quiero vivir para siempre. Quiero vivir hasta donde tenga sentido. Hasta que pueda mirar el cielo y decir, estoy en paz. Escribió en un diario personal que, según su entorno, algún día verá la luz como libro póstumo. Ha aprendido a soltar la necesidad de fama, el ego, los resentimientos, los lujos innecesarios. Incluso ha comenzado a donar parte de sus pertenencias a museos y fundaciones culturales. Ha entregado partituras manuscritas, trajes que usó en películas, cartas de fans, fotografías inéditas. No quiero que se pierda en el polvo. Quiero que inspire. Dijo, el artista que aún canta en su interior, aunque ya no se presenta en escenarios. Alberto aún canta. No para el público, sino para sí mismo. En las mañanas, mientras se viste, tararea baladas que lo acompañaron en los años más intensos de su vida. En ocasiones especiales, pide que le traigan una guitarra y aunque sus dedos ya no son tan ágiles, sus ojos brillan cuando entona las primeras notas. Una de las anécdotas más emotivas ocurrió en su último cumpleaños. Reunido con un pequeño grupo de familiares y amigos íntimos, se animó a cantar El pecador entre lágrimas. No fue la interpretación perfecta de antaño, pero fue auténtica, humana, conmovedora. Todos aplaudieron de pie. No por la técnica, sino por la valentía de seguir cantando a la vida. Una despedida sin dramatismos. Alberto no quiere homenajes grandilocuentes ni funerales mediáticos. Ha dejado instrucciones claras, desea ser recordado con sencillez. Una misa discreta, un altar con flores blancas y su música sonando en el fondo. Ha pedido que,
En lugar de coronas, se realicen donaciones a programas de formación artística para jóvenes de bajos recursos. En su habitación junto a su cama, hay una frase escrita en un marco de madera. Lo importante no es cuánto viviste, sino cómo hiciste sentir a los demás mientras vivías. Ese es su epitafio emocional, su forma de cerrar el ciclo. A los 86 años, Alberto Vázquez no vive en el olvido, sino en la memoria colectiva de un país que lo amó y lo sigue amando. Su voz, sus gestos, su estilo y su legado trascienden las barreras del tiempo. Lo que en algún momento fue idolatría adolescente, hoy se transforma en respeto maduro y gratitud profunda. No podemos imaginar exactamente cómo es su vida en la vejez, porque él ha logrado algo único: hacer de cada etapa una obra distinta. El ídolo ha dado paso al sabio, el galán al abuelo, y el cantante al hombre que encontró en el silencio la nota más pura de su existencia. Gracias por acompañar este viaje por la vida de una leyenda. Si te ha emocionado esta historia, no olvides dejar tu comentario, compartir el artículo y suscribirte para más contenidos conmovedores como este.